Dios los bendiga una vez más. Aquí el pastor Raúl Vidal con otra lección de Corona Academia Bíblica. Y en estos tiempos hemos estado mirando lo que es el tema de guerra espiritual. Ya hemos tocado varios diferentes temas sobre lo que es la guerra espiritual. Iniciamos con la batalla que tenemos de lo que es la carne contra el espíritu, ¿verdad? También miramos lo que es el cristiano y cómo debemos de aprender a vencer esa carne. Hablamos de lo que es la guerra y el mundo, la guerra y el mundo que tenemos, que constantemente estamos luchando contra el mundo. Y también ya hemos hablado de lo que es la guerra y el diablo, ¿verdad? O ahora vamos a estar mirando ese tema en particular. Vamos a estar mirando lo que es la guerra contra el enemigo, el diablo, y vamos a continuar mirando lo que son las armas espirituales. Vamos a hablar sobre lo que es la oración y la sanidad interior. Vamos a hablar también un poco sobre lo que es el estudio de los demonios y liberación. Tenemos varios diferentes temas. Vamos a iniciar ahora con una oración. Vamos a orar. Padre y buen Dios, te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos estado aprendiendo, Señor, en estas lecciones sobre lo que es la guerra espiritual. Sabemos que como cristianos estamos en una lucha constante, Padre, contra, Señor, el enemigo, contra el mundo y también contra nuestros propios deseos y carnes, Señor. Y oramos, Padre Celestial, que los ayudes a poder vencer y avanzar tu reino, Señor. Te doy gracias. En el nombre de Jesús también oramos por cada estudiante. Yo te pido, Señor, que los cuides, que los pongas alrededor, Señor, ángeles, que estén alrededor de ellos, Padre, para poder protegerlos, Señor Padre. Y te doy gracias, Dios mío, ayúdalos a seguir avanzando tu reino. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Entonces hemos tocado varios temas ya, pero vamos ahora a enfocarnos en lo que es la guerra espiritual, y vamos a hablar en esta lección número 3, sobre lo que es esta lucha contra el diablo, ¿verdad? Y para esto vamos a pedirle que si puede ir con nosotros a Juan capítulo 3, versículo 8. Y solamente recordatorio que en el plan de estudio hay 4 diferentes escrituras que hay que conocerlas o memorizarlas. Si usted ya está listo ya con esas, si me las puede enviar esta semana, porque vamos a estar avanzando. Si por lo menos me puede mandar lo que es 2, sería de gran bendición, ¿ok? Entonces, 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, dice la palabra de Dios: el que hace pecado es del diablo. Ay, Señor. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo. Entonces aquí en esta escritura y en esta lección lo vamos a estar enfocando lo que es Satanás y lo que es el diablo, ¿verdad? También vamos a estar mirando un poco de cómo él se enfoca en destruir, desanimar. Él se enfoca en traer confusión a la obra del Señor y a los creyentes, ¿verdad? Entonces creemos que, en su papel dice, creemos que Satanás y sus demonios tratan de destruir, palabra y es destruir el poder y la obra de Cristo. Y este es el intento, esto es lo que él está constantemente atacando, es tratar de destruir el poder y la obra de Cristo, la obra que él inicia en nosotros, la obra que él tiene en su iglesia, la obra que él está manifestando. El diablo constantemente le quiere destruir, así como la autoridad de la palabra de Dios. Y es una de las áreas que él constantemente viene a atacar. Y esta es una de las razones por qué hay muchas diferentes versiones de personas que creen en la palabra de Dios. Dice en la palabra de Dios que en los últimos tiempos va a haber muchos diferentes aires de doctrina, y por eso es muy importante el estudiar personalmente la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, en este tema de Satanás, miramos que es algo bien extenso, y la guerra espiritual puede ser fascinante y al mismo tiempo desconcentrante.
¿ok? Parte de nosotros quiere saber más acerca de Satanás y parte de nosotros se asusta. Entonces hay un desbalance en el mundo cristiano, personas que quieren y se afanan a lo que es las cosas ocultas, las obras de Satanás, y quieren aprender del estudio de demonios. Pero hay otro grupo de personas que a veces le teman o tienen o están asustados cuando hablamos de estos temas. Ahora, hay que tener un buen balance cuando estudiamos a las obras del diablo, el poder del diablo, las manifestaciones del diablo. Necesitamos tener un buen balance, porque si usted es un extremista que solo quiere enfocarse en este tema, entonces hay veces una persona se desvía demasiado o no está buen balanceado, ¿verdad? O hay otras personas que tienen miedo, otras personas que no quieren saber nada de este tema y parte de nosotros se asusta por él. Parece que hay muy poco punto medio cuando se trata de Satanás y la guerra espiritual. Nuestra esperanza es que este estudio sirva como un enfoque honesto y bíblico para comprender mejor quién es Satanás y el poder enorme que los creyentes poseen para combatir a Satanás y sus planes, gracias al Evangelio. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, en mi estudio, mi enfoque no es tanto lo que es mis sentimientos o mis creencias o a lo mejor cosas personales que yo siento sobre el tema, pero yo siempre trato de irme en una forma bíblica, una forma educativa, una forma que es establecida por la palabra de Dios. Entonces, yo no voy a hablar mucho de diferentes ¿cómo se puede decir? Diferentes manifestaciones que han pasado o a lo mejor cosas que yo he mirado a través de mi vida cristiana. Pero más que nada yo voy a tratar de venir de una manera bíblica, ¿ok? Entonces, ¿quién es Satanás? Primera pregunta, ¿quién es Satanás? Ok, vamos a hablar un poco sobre esto. Cuando piensa en quién es Satanás, ¿cómo lo puede describir? Hay diferentes personas lo describen de diferentes maneras. En nuestra cultura, miramos que hay diferentes maneras como la gente lo piensa. En tiempo de Halloween, ¿verdad? El tiempo que gente en Estados Unidos celebra Halloween, mucha gente se empieza a vestir como diferentes cosas, pero una de las cosas que es bien popular es que mucha gente se viste como un diablo, ¿verdad? Y un diablo en la mente, pensando en Halloween, es una persona que está puesta con una licra roja, ¿verdad? Una persona que tiene una cara fea, a una persona a veces que tiene cuernos, una persona que tiene una cola, ¿verdad? Una persona que tiene como un cubierto grande. Y esta es la idea que mucha gente en nuestra cultura piensa que se mira, cómo se mira Satanás, ¿verdad? Otros los pintan de diferentes maneras, pero creo que hemos presentado a Satanás sin su verdadera naturaleza. En las escrituras encontramos que Satanás es el hombre personal de la cabeza de los demonios, ¿ok? Entonces, él es el líder de los demonios. Él es un verdadero poder espiritual y una fuerza que tiene una presencia tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Entonces, ¿quién es Satanás? Vamos a ver quién es Satanás y vamos a leer varias escrituras, ¿ok? Entonces, lo que no es Satanás, Satanás no es un hombre en una ropa licra roja con una máscara y un cubierto, una persona que está ahí solamente para darte buenos o malos consejos. No es Satanás. Satanás es un poco más profundo que eso. Vamos a estar viendo en el Antiguo Testamento. Leemos que Satanás se puso en pie contra Israel y David. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, dice la palabra de Dios: mas Satanás se levantó contra Israel y excitó a David a que contase a Israel. Entonces miramos que Satanás se puso en pie contra Israel y David. ¿Okay? También miramos en el Nuevo Testamento, encontramos a Satanás tentando a Jesús en el desierto. Miramos que él tiene un acceso
a la gente, ¿verdad? Tiene acceso a David, tiene acceso a Jesús y le dice, entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo lo servirás. Entonces cuando venía el diablo que quería venir a tentar a Jesús, las escrituras también dan nombres alternativas para Satanás, tales como, y le voy a dar varios ahorita a su apunte, Mateo capítulo 4 versículo 1, primero es el diablo, ¿verdad? Dice ahí la palabra, entonces Jesús fue llevado del espíritu al desierto para ser tentado del diablo, dice la palabra. Entonces diablo es uno de sus nombres. También miramos la serpiente en Génesis capítulo 3 versículo 1. Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto? Entonces miramos que aquí el serpiente astuta es otro nombre para lo que es el diablo. También miramos en el Nuevo Testamento, Mateo 10, 25. Ahí es Beelzebú, ¿verdad? Bástate al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de la familia llamaron Belzebú, cuanto más a los de la casa. Miramos aquí otro nombre de Satanás. También miramos el malo en Mateo 13, 19. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo. ¿Okay? Miramos el malo y abaratará lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Miramos varios diferentes nombres. Tenemos a dos más que vamos a mencionar aquí. Gobernador de este mundo, Juan capítulo 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Miramos que también es el gobernador de este mundo. También miramos que es el príncipe del poder del aire, Efesios capítulo 2, versículo 2, en que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos del desobediente. Miramos aquí que también tiene el título del príncipe del poder del aire. La palabra de Dios no los deja duda que Satanás es un ser espiritual real. ¿Okay? Este es mi punto clave en esta enseñanza. Es de que es muy importante entender que el diablo sí es real. Porque hay diferentes extremos, como dije. Hay unos que le tienen miedo. Hay otros que están obsesionados con todas las cosas ocultas y lo que son demonios y el diablo y todos estos diferentes estudios, pero hay otro extremo de personas que no creen completamente nada en el diablo. Entonces es muy importante entender que el diablo sí, a través de la palabra de Dios, es un espíritu real, ¿verdad? Que está vivo y activo. Ahí la palabra es real y vivo. Vivo y activo hasta que Cristo regrese y traiga su completa restauración de todas las cosas que miramos en Apocalipsis capítulo 21, 1 al 8. Se lo voy a pedir que se lo puede agarrar. Vamos a leerlo. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Entonces estamos hablando ahora del mundo que ya no va a estar. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de Jerusalén nueva, ¿okay? Que descendía del cielo de Dios, dispuesta
como una esposa atavida para su marido, lista para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y él mismo Dios será su Dios con ellos, y le limpiará Dios toda lágrima de los ojos y de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Entonces aquí miramos que el mundo que nosotros conocemos, donde el príncipe es el diablo, y el que gobierna todo es el enemigo, es el diablo, Satanás, ya no va a estar. ¿Okay? Se va a restablecer una nueva tierra, una nueva ciudad, la ciudad de Jerusalén nueva, ¿verdad? Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y díjome: Hecho es, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuvieron sed, yo le daré de la fuente de la agua de vida gratuitamente. El que venciere poseerá todas las cosas, y yo será su Dios, y él será mi hijo. Mas a los que temerosos y incrédulos, a los y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el gran lago, ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí miramos claramente en la palabra de Dios, en Apocalipsis, que se va a poner una nueva tierra, y todos los que no caminaron en el Señor van a estar echados en el fuego ardiente, ¿verdad? Hay dos errores comunes a pensar en Satanás, y estos son los dos errores comunes que miramos. Un error es ignorar completamente su existencia. Este es uno de los primeros errores comunes, es de que personas completamente niegan su existencia. Y número dos, error número dos es sentir un miedo horrible sobre él. Entonces miramos que estos son los dos errores comunes en lo que es en el cristianismo o en la vida, es de que unos no creen en la existencia de Satanás y otros tienen miedo horrible a solamente pensar que hay un Satanás, o que él está como un león rugente buscando a personas a quien devorar. Ok, y estas dos formas de ver a Satanás sirven como evidencia de su actividad, porque ambas son visiones falsas. Entonces, cuando miramos que personas creen en esta manera, miramos que Satanás está trabajando. Él trata de influenciar a personas a que no crean que hay un Satanás, ¿verdad? Y hoy en día se promueve mucho lo que es diferentes formas de, se puede decir, vibras negativas o expresiones negativas que se reconocen, pero no reconocen que es Satanás, el diablo, ¿verdad? El serpiente, la culebra, el que ha estado haciendo mal desde el principio. Entonces es una de las formas que él está trabajando. Es evidencia que él está trabajando. Y otra evidencia es cuando la gente le tiene miedo, ¿verdad? Que es otro extremo. Y miramos que estas dos son visiones falsas y no bíblicas de Satanás, porque es lo que él quiere. ¿Cuál es una manera de ver correctamente y bíblicamente a Satanás para un creyente cristiano? Esto es lo que me quiero enfocar ahora.
Y esto es muy importante en la guerra espiritual porque necesitamos conocer nuestro enemigo. ¿Cómo podemos combatir contra un enemigo que no conocemos, verdad? Primero, hay que ver a Satanás por lo que es, ¿ok? Y ahí en su papel, en ese espacio, es el padre de la mentira. El padre de la mentira. El príncipe de las tinieblas, que incluye el pecado, la palabra ahí es pecado, y la muerte. Esta vengando por la tierra, buscando a quien para devorar, ¿ok? A través de la tentación. Esta es la manera como él está trabajando, a través de la tentación, ¿ok? B, el engaño. Y C, la desilusión. Entonces, esta es la manera como el padre de mentiras y la táctica favorita, se puede decir, del enemigo es la mentira. Por eso cuando a Pedro Jesús le preguntó, ¿quién dice a la gente que soy yo? Y él empezaron a decir diferentes cosas que han oído. Y después Jesús le dice, pero ¿quién tú dices que soy yo? Y Pedro confiesa correctamente, ¿verdad? Pero un poco más adelante, Pedro contradice el propósito de Jesús y Jesús le dice, quítate de aquí, diablo, ¿verdad? Entonces miramos que en la mentira es donde el enemigo constantemente se empieza a manifestar. Entonces por eso es muy importante cuando estamos nosotros luchando como cristianos, es muy importante crecer en la área de someter nuestra carne, someter estas áreas de nuestras vidas que constantemente son parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? ¿Quién no batalla con la mentira? A ver, si usted ahorita acaba de decir que usted no batalla con la mentira, fue su primera mentira que echó. Porque todos, hermano, batallamos con la mentira. Hay veces incluso decimos, oh, es que es una mentira piadosa. ¿Qué es una mentira piadosa? ¿Verdad que no hay? Si usted piensa en esa frase que muchos la usan como si fuera una escritura, no hay una mentira piadosa. ¿Okay? Y la área de mentira es donde el enemigo se agarra. Por eso dice la palabra de Dios que el mentiroso no heredará el cielo, ¿verdad? Entonces hay que trabajar en esta área de nuestras vidas, ¿verdad? Número 2, segundo, hay que ver a Satanás a través del lente del evangelio, ¿ok? Del evangelio. Entonces hay que entender el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias de Cristo Jesús, que Cristo murió en la cruz de Calvario por nuestros pecados, que si nosotros creemos en Él, somos resucitados juntamente con Cristo, podemos ser nuevas criaturas en el Señor, ¿verdad? A creer el evangelio, Satanás fue destronado como el padre de la mentira en nuestras vidas. Entonces, antes del evangelio, él básicamente reinaba en nuestras vidas. Nosotros vivíamos como esclavos al enemigo. Pero ahora en Cristo, a ver cuántos están en Cristo, amén. Ahora en Cristo, Satanás ha sido destronado de ser nuestro príncipe o nuestro rey. Ahora nuestro rey es el Señor Jesucristo. Entonces ahora somos esclavos con Jesús. Juntamente hemos resucitado con Jesús. Ya no somos esclavos a la mentira. Eso es la noticia del evangelio. ¿Okay? Ve, ahora estamos liberados del demonio, del dominio, de Satanás. Satanás no debe de dominarnos si estamos en Cristo. Y esto es muy importante, saber como creyente y practicar como creyente. Si uno verdaderamente es cristiano, un seguidor de Cristo, un imitador de Cristo, uno que se pone la armadura de Dios, se pone la mente de Cristo. Si nosotros estamos caminando con Cristo fielmente,
nosotros no necesitamos ¿cómo se llama? Mintiendo o esclavos a mentiras o ser, ¿cómo se llama? Dominado por Satanás. Nosotros podemos vencer a Satanás. Ahora pertenecemos a Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Y nada puede separarnos de Cristo. No hay ningún poder, no hay ninguna acción, no hay nada que los puede separar. Nada en este cielo, nada en este mundo, nada en el cielo, nada abajo de los cielos. Nada los puede separar si caminamos con Cristo. Ok, continuamos con nuestra lección. Vamos al punto número 2 y cómo combatimos las tentaciones de Satanás. Entonces vamos a ahora enfocarnos en cómo, cómo combatir o cómo luchar, cómo pelear, cómo estar en esa guerra espiritual contra las tentaciones que vamos a tener de Satanás, ¿verdad? Aunque un creyente en Cristo esté completamente asegurado por Cristo, ¿okay? Esto no significa que Satanás pierde su actividad. Entonces, aunque nada los puede separar del amor de Cristo, aunque si nosotros estamos anclados en Cristo, no podemos perder nuestra salvación. Si estamos anclados, ¿ok? No estoy diciendo que no podemos perder la salvación, sí podemos perderla, pero si estamos anclados en el Señor, entonces no debe de haber una razón por qué perderla, ¿verdad? Pero esto no para o no significa que Satanás para su actividad. Él constantemente está intentando robar, matar y destruir. Sabemos que esto es cierto porque Satanás no cesó de tentar a Jesús, aunque sabía que Jesús nunca podría ser derrotado. Entonces miramos que aún él sabiendo que Cristo, ¿verdad? El Hijo de Dios, Dios en la carne, no iba a caer en la tentación, no significa que él no paró de tentarlo. ¿Okay? Vamos a mirar Mateo capítulo 4, versículo 1 al 17, y vamos a enfocarlos en esta pasaje de escritura. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto. Entonces ahí está algo muy clave. ¿Quién llevó a Jesús al Espíritu, al desierto? Fue el Espíritu. ¿Para qué? Para ser tentado del diablo. Entonces él fue con este propósito. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Entonces miramos ahí también la naturaleza o la humanidad de Cristo, que él tuvo hambre, después de 40 días tiene hambre. Y llegándose a él, el tentador dijo: si eres Jesús, ahí está la duda, ¿okay? Y es algo que Satanás constantemente utiliza, es la duda. Si eres hijo de Dios, de que estas piedras se hagan pan. Entonces utiliza tu poder para hacer lo que yo te estoy diciendo. Mas respondió y dijo: escrito está, no con solo pan vivirá el hombre, mas todas las palabras que salen de la boca de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre la almenas del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está: a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos, para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, versículo 7, escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8. Y otra vez, miramos que el diablo es bien constante. Otra vez le pasa al diablo
a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Acuérdense que el diablo es el príncipe de este mundo. Él gobierna el mundo. Le enseña los reinos del mundo y su gloria y le dice, todo esto te daré. Si postrado me adorarás. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí los ángeles llegaron y le servían. Mas oyendo Jesús que Juan era preso, se volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y de Nefilim. Miramos en la escritura que Satanás fue constantemente intentando. Su actividad no para. Él constantemente está tentando a Satanás, y así es con nosotros también. Él constantemente está mirando, buscando una debilidad. ¿Por qué vino después de 40 días? Porque empezó su tentación con la debilidad que tenía Jesús, que era que tenía hambre. Satanás no nos distrae del enfoque en Jesús, tentándonos a cuestionar a Dios. Entonces, esta es la táctica. Él trata de distraernos. Él trata de que nosotros cuestionemos a Dios, nuestro llamado, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, la duda, ¿verdad? Y especialmente en la área en las que Dios ya firmemente ha declarado su verdad en nuestra vida. Entonces, estas son las tácticas del enemigo, ¿verdad? Recuerde la manera que Satanás usó este método con Jesús en el desierto cuando le preguntó, si tú eres el Hijo de Dios, Mateo 4:3, usando el término sí, Satanás trató de golpear a Jesús solo un poco y alejarlo de su misión evangelística. Entonces, ese es el punto y cómo el enemigo entra. Si él no puede hacerlos que nosotros renunciemos a Dios completamente, entonces la segunda táctica es, ok, entonces voy a tratar de desviarlo, voy a tratar de desviarlo de lo que es su misión con el Señor. Otra teología que vamos a estar mirando, otras doctrinas que vamos a estar mirando es la doctrina del pecado. Entonces, ese es donde el enemigo entra, que nosotros caigamos en pecado. ¿Y qué significa pecado? Es no pegarle al blanco o no estar alineado con la misión que Dios tiene para nuestras vidas. Miramos aquí que es muy importante, y Jesús sabía la importancia que él tenía de mantenerse en su misión. Su misión en esta tierra era morir en esa cruz. Eso era su misión. Su misión era levantar también discípulos que iban a continuar con ese llamado, continuar con ese avanzando el reino de Dios y morir en la cruz, que trae el propósito, el nuevo, the new covenant, que trae, ¿cómo se llama? Lo nuevo de lo que es la gracia de Dios por la sangre de Cristo. Porque versículos antes de esto, vemos que Dios, el Padre, había confirmado la identidad de Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencias. Entonces viene el enemigo y le dice, ok, si eres el Hijo de Dios, entonces, desviar la misión. Entonces el enemigo, he tricks us, he tries to trick us. Él trata de crear una mentira o desviarlos de lo que debemos de estar enfocados. Muy bien. Entonces, próximo punto, ahí ve cómo Satanás buscó colocar un signo de integración donde Dios ya había declarado la verdad.
no parece que Satanás haya abandonado este método. Entonces miramos que este es el método que él utiliza. Él trata de que nosotros dudemos nuestro llamado. ¿Qué ha dicho Dios de nosotros? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón? Y constantemente el enemigo trata de desviarlos. Y yo conozco mucha gente que están desviados de los planes de Dios. No le están pegando al blanco y están en el cristianismo, pero están alejados, se puede decir, del propósito divino que tienen de parte de Dios. Se encuentra comprando las mentiras de Satanás, le ha golpeado un poco para que no se centre en Jesús. Debemos de poner nuestra confianza en la obra suficiente que Cristo en la cruz, ¿ok? Entonces debemos de poner nuestra confianza en la obra que Cristo ha morido en la cruz, ¿ok? Crear que estamos seguros en Dios, que los planes de Dios son los mejores y que su espíritu, la palabra es, está vivo y activo dentro de nosotros en este mismo momento y para siempre. Entonces eso es lo que podemos confirmar en nuestras vidas, que estamos nosotros caminando con Dios. ¿Cómo podemos vencer a Satanás? Lo quiero leer una última escritura en este día. Otra última escritura se encuentra en Santiago 4:7. Santiago 4:7. Y dice la palabra de Dios: sométanse pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces aquí en esta escritura, para concluir, nos enseña Santiago que hay que someterlos a Dios. Por eso digo, si uno está en Cristo, si uno vive conforme a Cristo, uno no va a poder ser dominado por el enemigo. Sometidos a Dios, resistir la tentación del diablo, y vamos a ver que el diablo se huye de nosotros, como se huyó de Jesús, como se huyó de Job y se ha huido de muchos hombres y mujeres de Dios, hermanos. Entonces, con esto concluimos ahora. Hay que someternos completamente a la palabra de Dios, someternos completamente a la voluntad de Dios, hermano. Resistir la carne, resistir el mundo y resistir las tentaciones del diablo, hermanos. Y vamos a ver que Él huirá de nuestras vidas. Amén. Una vez más, aquí el pastor Raúl Vidal. La próxima semana vamos a estar mirando un poco sobre lo que es la doctrina de demonios, la doctrina de Satanás, la armadura de Dios. Entonces todavía tenemos mucho buen material que cubrir. Y espero que no solamente lo estemos cubriendo, pero que sea algo que usted está practicando en su vida para poder vencer y ganar esta guerra espiritual. Amén. Una vez más, el pastor Raúl Vidal, al doctor de teología con la Academia Bíblica Corona. Los vamos a orar para despedirnos. Padre y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque tú estás desarrollando conocimiento en nuestras vidas. Oramos hoy en este día, Jehová, que podamos seguir, Señor, abiertos y creciendo, Señor, en tu palabra. Te pido hoy en este día, Padre Celestial, que los protejas, que acampes alrededor de nosotros ángeles que puedan, Señor, protegerlos, que el Espíritu Santo pueda, Señor, traer esa convicción cuando estamos caminando incorrectamente, Señor. Ayúdalos a mantenerlos en tu perfecta voluntad, Señor. Que podamos crecer en principios y valores en nuestras vidas para tomar buenas decisiones, Señor. Y venimos contra el maligno, que lo reprenda Jesús, Padre. Te pido, Señor, hoy en este día, que los ayudes a avanzar tu reino. Te damos gracias, Dios mío, y oro por cada estudiante, cada familia del estudiante, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios los bendiga. Ahí los esperamos la próxima semana con otra lección sobre guerra espiritual.